entiendes un poco, ver pocos hermanos, y lo que tenemos que hacer es orar bastante a nuestro Dios para que Dios traiga a nuestros hermanos. Deben estar pasando terribles pruebas seguramente, sin el adormecimiento espiritual. Quizás no puedan tratar de venir o estén sin fuerza. Oremos bastante por ellos para que Dios los ayude. Gloria a Dios, Señor. Y entiendo mi pastor cuando se entristece, cuando no hay pocos hermanos, bendito sea Dios. Dios sea con ellos, gloria a Jesús. Quiero, bendito Dios, enfatizar un poco sobre este mensajito pequeño, escuchar su voz. Amén. Amén. Dios nos ha dado un alimento. Amén. Amén. Y tenemos alimento nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Mientras que el pueblo católico tiene, vamos a decir, tiene sus libros de teología y en eso se basan. Gloria a Dios. El pueblo protestante tiene sus libros de teología traídos de seminarios y en ellos se basan. Dios hoy en día trajo a la novia una bendita bendición Amén. que mandó su mensajero Amén. Gloria a Dios. y para traernos este mensaje glorioso. Amén. Amén. Gloria a Este Dios. mensaje glorioso, esa manifestación de Dios hoy en día en verbo humano. Aleluya. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Dios tuvo que bajar y tomar un verbo humano. Dios tuvo que bajar y tomar unas cuerdas vocales. Dios tuvo que bajar y tomar un instrumento. Y a través de esas cuerdas vocales hacer que su voz se oiga. Bendito sea Dios. Amén. Es por eso que cuando el mensajero estaba predicando la palabra de Dios, ya no era él, sino era el mismo Dios Todopoderoso hablando su mensaje. Cuando él decía, así dice el Señor, bendito sea el Señor, era Dios hablando su mensaje de restauración para nuestra vida. Cada vez que cada profeta hablaba del Evangelio, sea Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas y muchos profetas mayores o profetas menores, era la voz de Dios manifestándose para el pueblo de Israel. Bendito sea Dios. Era la voz de Dios manifestándose para el pueblo de Israel. Igual también en la época de los apóstoles, el apóstol Simón Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, bendito sea Dios. Primera de Pedro, segunda de Pedro, siendo escrito, era la inspiración, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo hablando hoy en día. Alabado sea Dios. Igual cuando Pablo escribía la carta a los romanos, a los gálatas, a los efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses y muchos lugares de Asia Menor, era la voz de Dios, bendito sea Dios, hablando para el pueblo cristiano. Igual bendito sea Dios Juan, en primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y aún siendo escrito el Apocalipsis en la isla de Patmos, era la voz de Dios, bendito sea Dios, usando cuerdas vocales, aleluya. Por eso la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es inspiración del Espíritu Santo, es la voz de Dios para nuestra vida, bendito sea Dios. Y en estos últimos días Dios tuvo que manifestarse también. Alabado sea el Señor Jesucristo. Estábamos enredados en el oscurantismo por los años 1500, tan enredados en el oscurantismo que el hombre no sabía qué hacer. Prácticamente estaba encegado en el oscurantismo católico, mundano y teológico. Entonces Dios tuvo que levantar en Alemania a un Martín Lutero. Tuvo que dar un poco de su lucecita de revelación y trajo el mensaje llamado el justo por la fe vivirá. El mensaje de la justificación. Y entonces muchos abrazaron aquella, bendito sea Dios, aquella pequeña lucecita. Más adelante, por los años 1700, allá por Inglaterra, Dios tuvo que levantar a otro hombre también, al inglés, Juan Wesley, bendito sea Dios, y le dio un poco más de su luz, y él vio esa pequeña luz, y comenzó a hablar entonces, sin santidad nadie verá a Dios. El mensaje de la santificación, la voz de Dios para aquellos tiempos, bendito sea el Señor Jesucristo. Más adelante, bendito sea Dios,
por los años 1900, había prácticamente predicadores de la unidad, unitarios, que estaban clamando para que Dios derramase los dones espirituales como Hechos 2. Y entonces Dios usó a estos varones que estaban orando y ayunando, y allá, bendito sea Dios, derramó los dones espirituales y se inició el nacimiento de la iglesia pentecostal. Aleluya. El tremendo avivamiento, la luz iba escalando, escalando y escalando. Alabado sea Dios. Estaba llegando el inicio del regreso de la novia, pero faltaba algo más. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Y ahora bien, bendito sea Dios, el pueblo pentecostal creció, dice la historia eclesiástica. Creció y creció por los Estados Unidos, Norteamérica, y se extendió por todo lugar. Se formaron dos gigantescas iglesias pentecostales dentro del movimiento pentecostal. La iglesia pentecostal unida, unitaria, y la iglesia trinitaria, las asambleas de Dios. Llegaron los debates, llegaron las contiendas, llegaron las peleas entre ellos, las disensiones, las enemistades, los pleitos, los celos, iras y contiendas. Y a Dios comenzó a alejarse, porque donde hay contienda, donde hay división, donde hay desorden, no está el Espíritu de Dios. Pero Dios tenía un plan predestinado desde antes de la fundación del mundo, restaurar su palabra. Bendito sea Dios. El diablo había dicho, ya no conseguí ya. Martín Lutero murió y organicé su iglesia. Juan Wesley murió, organicé su iglesia. Los pentecostales antiguos han muerto, habían organizado y dividido su iglesia. El diablo estaba feliz, pero no contaba que Dios, desde antes de la fundación del mundo, tenía predestinado manifestarse en un velo de carne, bendito sea Dios, que diga así, dice el Señor, guárdame la palabra, aleluya. Y entonces, bendito sea Dios, mientras alabado sea Dios, estaban las divisiones en el pueblo pentecostal. Dios, en 1946, comisionó, bendito sea Dios, a William Marion Branham como la voz que iba a venir para esta tierra, el instrumento del Señor para poder anunciar el así dice el Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice, bendito sea Dios, porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Porque no hará nada el Señor Elohim sin que revele su secreto primero a sus siervos los profetas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hoy el pueblo pentecostal, hoy los protestantes, hoy muchas denominaciones se están organizando, están haciendo vigilias, están haciendo ayunos, están haciendo sesiones de oración, están haciendo convenciones de ayunos y oraciones, tratando de buscar un avivamiento, un avivamiento, pero no saben que el avivamiento ya vino, el avivamiento ya vino, bendito sea Dios, el avivamiento ya vino, alabado sea Dios, el mensaje de la gloria, bendito sea Jesucristo. Cuando William Marion Branham estaba bautizando, bendito sea Dios, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, a muchas personas, en el nombre del Señor Jesucristo, se escuchó una voz del cielo que decía, alabado sea Dios, con una luz grande, bendito sea Dios, que decía así como Juan el Bautista precursó la primera venida, tu mensaje precursará la segunda venida de Cristo. ¡Aleluya! La voz de Dios en estos últimos tiempos. La voz de Dios en estos últimos tiempos. Bendito sea Dios. Muchos están, bendito sea Dios, mirando hacia el pasado, bendito sea Dios, como Dios se manifestó en tremendas escrituras, en tremendas manifestaciones, en tremendos avivamientos, allá en el Medio Oriente, allá en el Asia Menor, alabado sea Dios, pero no pueden ver que Dios hoy en día se manifestó en